Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Congreso Nacional abrió la discusión de una nueva reforma al sistema electoral mediante un anteproyecto presentado por su presidente Tomás Zambrano, que plantea modificaciones a más de 20 artículos de la legislación vigente. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Asuntos Electorales para su análisis y posterior dictamen. Sin embargo, el paquete dejó fuera, al menos en su presentación inicial, la segunda vuelta presidencial, uno de los principales reclamos formulados por sectores políticos y especialistas. Zambrano respondió que la propuesta está abierta a modificaciones y que será necesario construir consensos entre las diferentes fuerzas políticas para alcanzar los 86 votos requeridos en aquellos asuntos que impliquen mayoría calificada. El proyecto sí contempla cambios relevantes en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, entre ellos nuevas reglas sobre las responsabilidades de los consejeros, la participación de los suplentes y posibles sanciones por ausencias injustificadas. También plantea la modificación en la integración de las juntas receptoras de votos y al sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Uno de los aspectos que coincide con planteamientos formulados previamente por expertos y exautoridades electorales es la ciudadanización de las mesas de votación. Propuestas presentadas durante los últimos meses han planteado reducir la dependencia partidaria en las juntas receptoras de votos y fortalecer la participación de los ciudadanos en el escrutinio. La segunda vuelta, en cambio, permanece como el gran pendiente de la iniciativa presentada. Para sus promotores, la elección presidencial en 2 rondas permitiría que el mandato electo alcance un respaldo mayoritario y contribuiría a enfrentar escenarios de alta fragmentación política. El debate adquiere mayor relevancia porque las propuestas de exautoridades electorales habían planteado un paquete más amplio que el presentado por el Congreso. Entre las recomendaciones reconocidas figuran modificaciones al funcionamiento de organismos electorales, cambios en la integración de las mesas, mecanismos para mejorar el escrutinio y reformas relacionadas con la representación política. Con la iniciativa ya en manos de la Comisión de Asuntos Electorales, comienza ahora una etapa de consultas y discusión en la que podrían incorporarse nuevas propuestas. El propio Congreso ha señalado que el anteproyecto no constituye un texto cerrado y que deberá ser sometido a análisis técnico y político correspondiente. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Miércoles 26, vamos a hablar sobre diferentes temas de la vida nacional. Ese tema de energía, la política, el país, el gobierno. 3 distinguidos analistas esta mañana. Don Julio Lario, buenos días. Buen día, Raúl, buen día, amigos. Pues sí, interesante el tema. Honduras vive un momento muy importante en el tema de energía, que se verá en otro momento, y el tema electoral, que es un punto crucial para definir lo que va a ser el futuro de Honduras. El proceso electoral es el más importante de una república democrática y es el que se ha visto más afectado a lo largo de su historia, con una de las expresiones más complicadas y preocupantes durante 2025. Así que se deben tomar las medidas para que eso no vuelva a ocurrir, y eso pasa por las reformas electorales que ahora se están discutiendo en el Congreso. Bien, don Julio Navarro. Don Julio, buenos días. Buenos días, Raúl. Encantado de estar en el programa para ver un poco la problemática que se renova y vuelve en Honduras.
Yo me crié en el colegio donde le decían a uno que el principal problema de Honduras era la pobreza. Y en eso hemos venido coincidiendo. Y que si vos resolvés problemas de pobreza, luego apareció la violencia, principal problema de Honduras. Luego la migración. Y ahora te andan vendiendo que el principal problema de Honduras es el ENE. Que si vos resolvés el problema del ENE. Porque primero decían hace poco que el gran problema del empleo en Honduras era la ley de trabajo por hora. Se resolvió. Y un ejecutivo del COED dijo el otro día que 243 empleos había creado la ley. Entonces necesitamos un acuerdo en Honduras para focalizar cuáles son los problemas pertinentes, los que tienen una salida remedial y los que necesitan una decisión estructural. Sí. Don Edgardo Rodríguez, buenos días. Buenos días, don Raúl. Buenos días a los Julios en agosto. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias por invitarme. Estamos de regreso nuevamente aquí en estos foros. He estado bastante tiempo retirado, Raúl, y me ha servido un poco para reflexionar, ¿verdad? Bastante de la política, de lo que Honduras necesita. Realmente estamos en una situación de retroceso político, de estancamiento a nivel de país. En lugar de cada gobierno avanzar un poco más, yo siento que en muchos aspectos nos estancamos o nos hundimos mucho más. Entonces, más que reformas, que son importantes, no lo dudo, más que reformas político-electorales, necesitamos una profunda reforma del liderazgo y de la visión de país. Hay un gran déficit profundo de líderes verdaderamente democráticos, verdaderamente comprometidos con sacar adelante los problemas fundamentales de Honduras. Repito, vamos de gobierno en gobierno y la situación, lejos, muy lejos de mejorar, va empeorando. Con eso inicio mi introducción, Raúl. Bueno, don Julio Larios, hoy es 26 de agosto, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 7 meses que asumió el señor Narri Azura como presidente del país. Sus comentarios, cómo le ha ido a la racha, el eslogan de ellos era vamos a estar mejor. Yo creo que ese vamos a estar mejor y el futuro, la historia me dará la razón, van en una línea en la cual no ha habido una oferta, un compromiso, una meta concreta durante todo este periodo de gobierno. Y eso es algo que hace daño no solo a él como líder, sino que a Honduras porque no sabemos para dónde vamos. En el tema, por ejemplo, se habló de seguridad, hubo una modificación en el Congreso de las leyes, un endurecimiento de algunas penas, entonces hay una especie de esperanza de que algo está pasando ahí. El Congreso hace su parte de hacer las modificaciones, pero luego no sabemos cuál es la estrategia de seguridad del gobierno. El gobierno va de visita a Mar-a-Lago, se va a Israel introductoriamente, y no vemos la venida de especialistas para hacer un análisis de lo que se puede hacer en Honduras. Estábamos hablando de empleo, estábamos hablando de pobreza, y nosotros sabemos ya por la experiencia que cuando se controla la violencia y el crimen organizado en un país, inmediatamente empieza a florecer la inversión, todos quieren trabajar, o sea, la seguridad es un elemento fundamental que se resuelve en Honduras. Tenemos las rentas, la extorsión, etcétera. Hay demasiados elementos que inciden negativamente. Entonces, hablamos también de la energía. La energía es fundamental para el desarrollo. La energía está siendo ahora por mala administración. Todo lo que está pasando aquí en Honduras es mala administración. Léase Presidente de la República, Congreso Nacional, que son los que manejan de alguna forma el avance del país. Entonces, el tema de energía, tenemos nosotros una de las capacidades hidroeléctricas más grandes de la región, alrededor de 5.000 megawatts para generar energía eléctrica. Estamos por abajo de 800, un menos del 20%, y comprando energía cara. Y en el 2009, me parece que fue 2008, se rechazó una oferta de Guatemala que traía la capacidad de interconectarnos con energía baratísima
buenísima, pero no convenía a los intereses sagrados de Honduras y se prefirió trabajar como se está trabajando ahora. Se propone una reforma, pero que no sea más de lo mismo. Hay forma de resolver el problema de Honduras, pero que la administración cambie. Entonces, estamos también viendo que no ha habido generación de empleo. Se habló de que iba a haber empleo, se hace la ley o las reformas para el trabajo por horas, pero es que eso no es suficiente. O sea, que ¿a dónde está la iniciativa para generación masiva, por ejemplo, de emprendimientos para resolver problemas estructurales del país? O sea, es falta de iniciativa, falta de creatividad para entrarle. Por lo tanto, una evaluación que hizo Eric, o sea, los jesuitas, donde lo ponen en una calificación, creo que no llega al 40%, pues yo creo que corresponde con lo que se ve en el país. Hubo un cambio del secretario de Comunicaciones, como que el problema fuera la comunicación. El asunto es qué se va a comunicar. ¿Qué ha comunicado el nuevo secretario de Comunicaciones desde que entró a ejercerse el cargo? Entonces yo creo que debemos exigirle al presidente Narrias Fura que él dijo 2 meses, 100 días, muy poco tiempo para resolver. Y yo cierro diciendo, no es que va a resolver en 100 días, pero en 100 días sí puede hacer un diagnóstico, una radiografía del país y decir, tenemos problemas en estas áreas, en educación, en salud. Asumió la Secretaría de Salud, veamos los resultados. No tenemos. Entonces, yo creo que el país necesita un liderazgo más claro, con objetivos y plazos, que ponga a trabajar a los ministros a favor de esos plazos y que se sienta que el país va avanzando. Eso no se siente ahorita. Hay una relajación, un relajamiento que creo que no le conviene al país y mucho menos al presidente y tampoco al Partido Nacional. Sí, don Julio Navarro, estos 7 meses del actual gobierno, ¿cómo los analiza? Yo creo que al gobierno hay que enfocarlo en 2 sentidos. Y uno, hay que reconocer que este gobierno que tenemos, el partido que apareció ganando, no estaba preparado porque sabían que no iba a ganar. A última hora ganaron, han visitado Israel, han visitado Mar a Lago, esperando que les den la estrategia que van a seguir. Y en parte esa estrategia la han seguido para un sector a lo cual ellos se deben. Recordemos lo que hizo primero el Congreso Nacional. Ratificar las exoneraciones. O sea, a ese sector le cumplió. Así es. Nosotros esperamos siempre de todos los gobiernos que van a tomar en cuenta resolver problemas generales del país. Pero resolvieron. ¿Qué hicieron también? Aprobaron, decíamos, la ley de contrato parcial, que de eso se hizo una enorme bulla en Honduras en el gobierno anterior. A mí me platicaba un empresario, mire, nosotros contratábamos gente por hora en los call centers, pero me dice, hay competencia, ¿cuánto cuesta preparar una mano de obra de ese tipo? Me dice, para dejarla ir de un día al lunes ya no llega porque ya le ofrecieron otro trabajo. Entonces, la forma del empleo se ha dinamizado en otro sentido. Mira el gobierno, ¿cómo responde a intereses? Ahí nomás ratificaron adherirse nuevamente al CIADI. Y que el CIADI aparece hoy en día como la gran garantía de la estabilidad de inversión financiera en el mundo y especialmente en América Latina. Entonces se afiliaron al CIADI, ¿para qué? Para justificar las demandas que tienen las empresas ligadas a las sedes contra Honduras. Entonces les abrieron el camino. Y así han venido ejecutando acciones que favorecen a esos sectores. La última, recuerda que tiene también 2 sentidos. La última es reducir el pago que hacían las telefónicas, que hacían las televisoras, etcétera, que también son diferentes. Mira, Raúl, en los pueblos vos encontrás a alguien que tiene un canalito de televisión y sobrevive como puede. Pero así hay unas grandes, que no pueden entrar dentro de ese núcleo. Entonces, yo recuerdo cuando dice la encuesta del Progreso, que el gobierno tiene
un 3.8 en la escala de 10. A mí me parece excelente calificación. Y el gobierno debía de celebrarla, porque puede hacer que otra oportunidad de tener 3.8 no la vuelva a tener. No la vuelva a tener. Pero entonces a los sectores que debía de legislar el gobierno para beneficiarlos, no. Más bien han reducido, me parece a mí, en momentos críticos como lo que estamos viviendo, organismos como Sede Sol, que si tenía problemas de corrupción, pero socialmente desempeñaba una función. Y todo ese paralelismo que hay entre las acciones del gobierno, uno las puede sintetizar en lo que dijo el FOSDE. ¿Cuál es el nivel de ejecución del gobierno de presupuesto? Están ejecutando nada más sueldos y viáticos. Y viáticos que lo sacan de un lado y también lo sacan de otro. Pero Raúl, la prensa ha sido generosa. ¿Qué fuera de libre en la ejecución presupuestaria? Estamos en agosto y apenas se ejecuta esto. Y esa generosidad de los medios de comunicación, yo creo que el gobierno la debería de aprovechar. Porque no está confrontado. Estoy de acuerdo, pero te voy a dar mi opinión personal sobre eso. Creo que los principales dirigentes de Libre, encabezados por la candidata doña Rixi Moncada y muchos de los muchachos que la acompañaron en su campaña, pues cuestionaron mucho a la prensa, directamente, a dueños de medios y periodistas. Y eso ha generado eso de los medios y los periodistas hacia este gobierno, que no agreden al gobierno, no señalan, como se señaló a Libre, producto de que creen que eso sería, es mi opinión personal, darle posibilidades a Libre de volver. Eso es lo que yo creo. También, Raúl, puede ser un cierto sentido de compromiso con el país que creen que no hay que hostigar al gobierno para dejarlo que se acomode, que se desarrolle. Julio, que arranque. Que arranque, va. Pero eso ha arrancado para los sectores poderosos de este país. ¿Va? Totalmente. ¿Cuándo un presidente de Honduras ha ido a Ucrania? ¿Y a qué? ¿A qué diablos? ¿A qué línea fue a recibir allá? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuándo ha ido a Israel? Hoy que ve uno lo de Ceremiedo. Juan Orlando fue a Israel. Sí, hoy ve uno lo de Ceremiedo, uno se da cuenta por qué andaban por allá. Entonces, hoy, Raúl, lo que debíamos de hacer es, me parece a mí, con una crítica sana y prudente, o sea, buscar alianzas con sectores que sí tienen compromisos con el país para presentarle algo al gobierno, algunos acuerdos que se deben hacer. Porque, mira, lo de la ENE, que venía tal como se lo indicaron en otros lados, ya vimos que ha fracasado. Porque los liberales están viendo también la próxima elección. Y ese problema tiene que resolverlo. Yo no estoy de acuerdo cuando escucho, Raúl, la ENE es un total fracaso. Y yo hago cuentas, en mi casa la energía eléctrica, a lo más que no llega al año son 5 veces. Ese es fracaso. ¿Cuál es el fracaso del ENE? Es el tipo de gerencia que hemos tenido. Pero la infraestructura que tiene la ENE, con otro tipo de gerencia, tuviera otros resultados. Y eso también confunde a la gente, porque entonces ya te aparecen el eslogan de que están privatizando, que las privatizaciones no son declaradas, pero que las próximas leyes que vienen van a ir orientadas a eso, porque ningún inversionista extranjero va a venir aquí a invertir para vender energía más barata. No, el extranjero viene por rentabilidad. Entonces, Raúl, hay una frase que dijo Edgardo: aquí, ante cada problemita, hay que reformar leyes. Hay que crear una ley. Y ya con eso. Y Edgardo dijo: lo que han fallado son las personas. Entonces, más que reformar leyes, Raúl, hay que buscar en el pueblo hondureño que hay que hacer una depuración de los políticos. Sí. Porque ya vimos que sus compromisos
son otros. Sí. Son compromisos, incluso yo no creo que ni de carácter partidario. No, porque yo miro diputados ahí del partido de gobierno sumamente tristes, humildes, pero que tienen que levantar la mano sobre una política que no saben ni qué consecuencias va a tener. O que incluso no esté de acuerdo, Julio, a veces. Claro, pero que por disciplina, entre comillas, mal entendida, tienen que... Raúl, y termino. Raúl, ahorita, mira, una persona que lee mapas climáticos dijo que en Honduras estaban en peligro 72 municipios. Raúl, la sequía. Vas al Paraíso, solo Troje, Danlí y Teupacente, llueve. El resto de los municipios. Vas a Choluteca, solo San Marcos de Colón, llueve un poco. Vas a Lempira, vas a La Paz, pero nos siguen vendiendo que son 72 municipios. Y el gran problema de toda esta sequía es que ya en municipios no hay agua para uso doméstico. Y estamos entretenidos en otras cosas. Ahorita debía de haber una emergencia nacional, pero no una emergencia nacional para hacer compras como se hace en Honduras, sino para involucrar el resto de la administración, del sector privado, en cómo vamos a afrontar eso. Raúl, yo que soy de afuera, mira, yo estoy pensando que cuando esas represas colapsen, Raúl, tenemos que irnos para el pueblo, Raúl. Yo no sé vos si regresás a Texigua, pero yo regreso a Los Limones, porque ahí al menos sí hay agua. Yo todas las semanas presento esas represas y traigo a la gente de la UMAP, traigo a los de la alcaldía. Edgardo me está pidiendo la guitarra. Estoy pidiendo la guitarra. Coincido, Julio, con el casi 100% de lo que usted ha dicho. Coincido. Mire, pueblo hondureño, yo estoy cansado, Julio, sinceramente. Estoy cansado en el sentido de darles chance a estos partidos, dándoles chance cada 4 años. Y vamos para atrás. Cada vez vamos para atrás. Y por eso yo empezaba diciendo, lo que usted dice, por ejemplo, se están tomando decisiones en función de los grupúsculos económicos que siempre han sido favorecidos y siguen siendo favorecidos y se les sigue dando concesiones, se les sigue entregando pedazos del gobierno para que se hagan más ricos los ricos. Está bien la libertad de empresa, bienvenida, la aplaudimos, pero ya es suficiente. Ya han hecho suficiente dinero esos grupos. No necesitan que se les dé otro pedazo del ENE, por ejemplo, para decir algo. Y usted pone el caso de la sequía. Yo justamente en estos días estaba reflexionando. ¿Qué está haciendo el gobierno? Acabo de escuchar que le han transferido a las alcaldías 1.500 millones de lempiras. ¿Usted cree que las alcaldías se dedican a resolver? ¡No! Dedican ese dinero a tapar los huecos de las administraciones ineficientes de las alcaldías. Mire, es alcaldía de Valle de Ángeles. ¿Qué alcaldía más opaca? ¿Sabe usted que no trabaja con bancos? Todo lo manejan en efectivo. La alcaldía de Valle de Ángeles. Raúl, mande ahí a un colega periodista a hacer un reportaje. ¿Cómo maneja el dinero la alcaldía de Valle de Ángeles? Puro efectivo, Julio. Usted no tiene usted poder depositar en un banco. Entonces no hay manera de contabilizar, de transparentar los ingresos de la alcaldía de Valle de Ángeles. ¿Estará embargada esa alcaldía? Porque, no. Espérese, porque cuando a alguien no le pueden depositar porque el banco le quita el dinero. No, que yo sepa no está embargada, pero si aunque estuviera embargada, pues toma otras decisiones, hace arreglos de pago y ya estuvo. Pero desde que yo tengo uso de razón, la alcaldía de Valle de Ángeles, sobre todo con este alcalde actual, todo lo maneja en efectivo. Imagínese usted la delicadeza de manejar solo en el... Entonces yo cuando escucho que le han transferido a las alcaldías 1.500 para la sequía, no me alegro, me preocupa más bien. Debería haber una emergencia, y no solamente el gobierno, que involucre a la sociedad civil, ahí sí a la empresa privada, auxiliar, porque es una emergencia. Entonces, y como dice Julio, no es una emergencia para compras directas, sino para que el gobierno encabece un esfuerzo. Entiendan que la gente se está muriendo de hambre.
Entonces, cuando uno ve la muy poca acción del gobierno con un tema tan delicado, tan humano como es la sequía, no, toda la atención a la ENE, ahí es donde uno dice, priorizamos al capital privado para ser más ricos a los ricos o priorizamos a los seres humanos, a los compatriotas que la están pasando muy, muy mal con la sequía. Entonces la respuesta es obvia, la respuesta es obvia. ¿Qué están haciendo? Sí, 1.500 millones de lempiras transferidos a la alcaldía. ¿Y quién da cuenta de eso? ¿Cómo se está enfrentando? No, esta es una emergencia. Y yo planteé hace unos meses, no sé si aquí en este foro o en otro, que problemas como el problema de salud es una emergencia también, pero no emergencia para contratar hospitales privados para los quirófanos. Un quirófano los puede arreglar el gobierno en 2-3 meses. En 2-3 meses los quirófanos de los hospitales ya van 7 meses más. 7 meses. Yo ya veo unos videos que están arreglando unos quirófanos del hospital escuela, pero por favor, ¿por qué hay dinero para reparar, para mandar a la gente a los... Y está bien resolver la mora quirúrgica, pero ¿por qué no arreglar los quirófanos de los hospitales públicos? No, hay que darle el negocio a los privados. Igual a la medicina. Hay que darle los negocios a las farmacias, a los privados. Compras directas de medicina. Entonces, uno dice, seguimos de mal en peor. Emergencia en seguridad, emergencia en salud, emergencia en educación y ahora emergencia con la sequía. Así debería de actuar un gobierno que prioriza a las mayorías pobres del país. Pero no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Y pasan los gobiernos. Y aquí voy a decir, lo mismo hizo Libre. No priorizó con la seguridad. Fue un desastre. Educación, el gobierno de Libre, un desastre. Manejo de la finanza, no digamos, un desastre. Y podemos seguir para atrás viendo en el pasado gobiernos liberales que tenían un poquito más de rostro humano, fíjense, los liberales. En eso sí hay que ser apegados a la verdad, ¿verdad? Los gobiernos liberales, pues hace tanto que no gobiernan que ya se nos está olvidando casi que cómo eran los gobiernos liberales, pero generalmente los gobiernos liberales... Raúl estuvo en ese último gobierno liberal. Claro, tenemos aquí un testigo presencial. Entonces... Pero imagine cómo es el país, pues. ¿No es cierto? El Partido Liberal siempre fue tenía más social. Tenía más sensibilidad. Pero termino con esto. Entonces, necesitamos recuperar eso. Necesitamos un cambio en la visión de los líderes políticos. Las reformas electorales, mire, podemos hacer la ley electoral más bella, más perfecta, pero con estos liderazgos en el Partido Liberal, en el Partido Nacional y en Libre, vamos a seguir hundiéndonos. Necesitamos un cambio de la visión, en el compromiso de los líderes que aspiren a la presidencia. Los diputados, no puede ser que solo lleguen a levantar la mano porque dicen que están comprometidos con su partido. No, están comprometidos con Honduras, pero no actúan de esa manera. Yo me alegro, y cierro con esto, me alegro mucho que la privatización de la ENE se haya estancado en el Congreso. Yo espero que se retire eso, que tomen otras medidas. ¿Por qué no empiezan tomando medidas para recuperar la Gran Mora? ¿Remediales? Claro, remediales, como usted dice. ¿Por qué no empiezan dando el ejemplo, reduciendo la burocracia si es que la hay, despolitizando la ENE, cobrándole a la gente, el gobierno, las empresas que le deben empezar con eso para luego ver si es necesario después entregarle las otras partes de la ENE que no se le ha entregado? Porque yo decía ayer un comentario, el 70% de la energía es térmica. ¿Y quién la genera? Empresas privadas, y la ENE ya está privatizada. La ENE ya está privatizada. El 70%, que esa es otra picardía que han hecho, fueron reduciendo, gobierno tras gobierno, la generación hídrica, cuando Honduras es un país con un gran potencial de generación de energía hídrica, que es más no, había que reducirla para darle la gran tajada a las empresas privadas. Eso no se hace. A eso me refiero, que debe haber un cambio de mentalidad en el liderazgo político. Mire,
Yo escucho los reclamos y el señalamiento y nos estamos yendo por las ramas. Honduras, yo dije en mi primera intervención que el problema de Honduras es de administración. Cuando una empresa anda mal y no tiene clientes y pierde mercado y los costos se suben, está en pérdida, lo primero que hay que hacer es cambiar al gerente. Eso lo sabe cualquier administrador de empresas. Y ponen a un gerente que tenga un perfil adecuado, que sepa manejar los temas de negocio y que saque adelante. Honduras está como está en este momento precisamente porque cada uno de los miembros de los partidos que han gobernado se encargan a defender a su partido, lo que hicieron, a criticar a lo que hizo el otro. Ahora resulta que la seguridad, que la salud. Y el problema es precisamente que no hay, queremos un liderazgo. Yo decía, por ejemplo, ojalá que los partidos, los 3 partidos que se recetaron las elecciones de 2025 porque le cerraron la puerta a cualquier otra posibilidad, no querían ruido. Querían entre los 3, entonces el CNE que hizo la tarea de 2 partidos recién inscritos, no los dejaron participar cuando recién habían entregado planillas para inscribirse, que prácticamente solo vuelven a poner, es un decir, para el tema de los cargos de elección, pero no entraron. Y hubo una serie de acciones y todo iba retrasándose, terminaron los plazos finales para cumplir los requisitos y quedaron por fuera y fueron 5. Ahora dicen que no se necesita la segunda vuelta porque con 3 partidos no se necesita, porque como van a ser siempre 2 de 3, entonces ya sería claramente que... Entonces, lo que tenemos que empezar a darnos cuenta que la solución de estos problemas, ahora hay que detener lo que se pueda. A la ENE, por ejemplo, si quieren hacer una reforma, lo primero es quitar la administración de cualquier empresa de la ENE del botín político. Porque han puesto los partidos políticos, todos, libre incluso, ¿a quién pone de director? A un abogado, abogada. Y dice, redujen un 4% las pérdidas. Eso es ridículo. Sí. O sea, el problema de la ENE no es 4% en pérdidas. O sea que hay que ser serios, porque si los políticos que están defendiendo un partido político no dicen, hombre, ya estuvo, parémosla, y empezamos a trabajar, entonces nos vamos a estar, mira que la ENE, yo diría, reformen la ENE, pasen al sector, mercantil, pero digan que los directores no van a ser del ámbito político, que van a ser seleccionados por un concurso internacional con perfil dado por el Banco Mundial, porque tiene su propio esquema de administración de energía en un país, que vamos a bloquear el gobierno va a asumir la deuda, y le va a ver si lo va a pagar con deuda soberana, también el pasivo laboral para que las empresas entren libres. Van a tener un plan de desarrollo, el de generación, cómo va a desarrollar las centrales hidroeléctricas, el de transmisión, cómo lo va a hacer, el de distribución, cuáles son sus indicadores. Ningún miembro del sector actual energético va a participar en los órganos de dirección. Seamos serios. Yo estoy diciendo, por favor, tome nota, está grabado. Agarre esto y póngame aquí a quien usted quiera. Y yo le voy a decir que con eso se resuelve el problema de Honduras. Yo estoy proponiendo una solución. ¿Quiere más? Le puedo decir más. Pero no, que la ENE, que haya un consenso. Yo quisiera ver cuál es el problema. Le voy a decir cómo se resuelve la ENE. Partido Liberal agarra transmisión. Partido Libre agarra distribución. Y Partido Nacional agarra generación. Y hoy sí, duro el consenso en el Congreso Nacional, pero estamos llegando ya a un punto hay que ser serios, claro. Y los mismos miembros de los partidos políticos tienen que empezar a desarrollar vergüenza por las cosas que están haciendo desde el gobierno en contra de eso que dicen ampliamente que van a hacer. Le acabo de decir, ojalá que está grabado, anótenlo, necesitamos expertos. Usted le va a hacer una operación de cerebro, sea por favor un neurocirujano, no me ponga un activista político. ¿Quiénes son expertos en el Congreso para rediseño de sectores energéticos de un país? ¿Quiénes? Tienen que tener a un equipo que venga a hacer el análisis, la distribución, cuáles son los indicadores, cuáles son las metas, cómo van a seleccionar a esa persona. Y que el Congreso va entonces a decir, hombre, fíjate que salimos
le quitamos la administración a los partidos políticos, ya no va a ser cada 4 años a poner a un aprendiz de cualquier profesión a dirigir una empresa tan importante como la eléctrica, sino que va a ser con un perfil, contrato internacional, etcétera. Y ya que todos esta es la solución, hombre, háganlo por la patria una vez, hombre. Partidos políticos en el Congreso, háganlo una vez, una sola cosa, liberen al sector energético. Entonces, a partir de ahí, ya que el neurocirujano les dijo cómo y todos se dan cuenta que es cierto y participa la academia, el CIMEC que no se ve, y dicen, tiene razón, entonces se convierte en ley. Entonces en el Congreso se convierte en ley todo eso para que funcione, para que opere. Entonces ahí yo diría, no, es que yo creo que 7 años es muy poco tiempo, démosle 8. Y entonces nunca he visto cuál es la causa de disenso en el Congreso. No, es difícil, una vez me dijeron en un foro, no, ingeniero Larios me dice, usted no sabe lo difícil que es llegar a un acuerdo entre partidos políticos. No, hombre, mire, si usted, para los chabacanes que son, dele a cada uno de los 3 partidos una de las empresas y eso va a volar. Pero por lo menos que haya alguien y un grupo que diga eso no está bien, eso es más de lo mismo y podemos seguir hablando. Ahora, ¿cómo hacemos en una empresa privada para cambiar a un gerente que no funciona? En una empresa privada llegan los dueños y dicen, este gerente nos está llevando a la quiebra, no tiene protección, la casa está despintada, los baños están sucios, no hay agua, nos cortaron la luz, cambiamos al gerente. ¿Cuál es el flujo? Entonces, ¿quién es el dueño de Honduras? Ve el artículo 2 de la Constitución. Dice que el pueblo, la soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo ejerce la soberanía por representación. ¿Qué es eso? Es el proceso electoral. Por favor. Y dice también que suplantación, intentar suplantar la voluntad popular es traición a la patria, castigado con 15 a 20 años. Entonces aquí ha habido traición a la patria, porque hay que distinguir lo que es un delito electoral de traición a la patria. Delito electoral es que en una mesa meten unas urnas, falsifican o rompen Pero cuando las instituciones se ponen de acuerdo para descarrilar un proceso electoral, eso es traición a la patria. Cuando interviene el Congreso, la Presidencia, el Ministerio Público, la Corte Suprema y miembros de los órganos electorales para descarrilar un proceso electoral, es traición a la patria. Y eso tiene que ser desarrollado. ¿Pero quién? Abogados que desarrollen eso. Vamos, Raúl y amigos, yo he estado preocupado por todo esto y veo que me he reunido con diferentes organizaciones para tratar de hacer algo y veo que es difícil. Entonces vamos a presentar un documento completo donde se proponen las reformas que se necesitan hacer en base a un diseño. O sea que he visto me estoy pasando de un lado a otro porque ya estoy hablando de quién es dueño de Honduras, quién es el dueño que tiene que despedir al gerente, y en ese momento nos damos cuenta que es ese dueño, que es el pueblo, para despedir al gerente, necesita del proceso electoral. Y precisamente como el problema de Honduras ha sido y es de administración, hay que cambiar al gerente. Necesitamos enfocarnos en el proceso electoral y eso es de importancia para los partidos políticos. Porque si ustedes, partidos políticos, yo lo dije. Julio, pero en la siguiente etapa. Ok. Después voy a hacer una pausa, luego venimos a hablar de eso. ¿A favor o en contra de las reformas eléctricas? En contra. Julio. En contra. Necesitamos hacer reformas correctas, no reformas. Reformas correctas, yo estoy a favor. Pero algunos escucho que dicen que son reformas correctas. No, pero otra vez discutámoslas, veamos. Raúl, son lo que ustedes le llaman en comunicación churritos. No, es que vamos a ver. Necesitamos un gerente en cada una de las 3 empresas. ¿Una noticia churrita que? Sí, un churro. No, algo es que no es noticia. Ahora, un churro es algo que no es noticia. Aquí habrán administradores y economistas y me van a decir si los resultados de una empresa dependen fundamentalmente del gerente y si usted quiere cambiar esa empresa y sacarla adelante, cambia su dirección, ¿o no?
¿Sí o no? O sea, y vamos a ver todo el estudio de De administración. Entonces necesitamos tener gerentes distintos en las empresas de la ENE y que pertenezcan al sector privado, está bien, que se garantice que nunca va a haber una venta de los activos esenciales, pero que se rompa el vínculo de botín político hacia los directores. Ese es el primer paso. Si eso no se hace, todo lo demás, damas y caballeros, es otra EEH, es otro gerente de papel, es otro que va a responder las llamadas telefónicas y no, entonces para eso no necesitamos reformas. Si quieren hacer reformas, sí se necesitan, seamos serios. A eso me refiero, que necesitamos reformas que no son las que están ahí ahorita, pero si se les da la forma correcta a lo que está, nos podemos acercar a una verdadera solución. Por esta única vez el Congreso va a renunciar a un botín político y va a permitir que sean los técnicos y los expertos con experiencia los que manejen una industria como la eléctrica. Voy a una pausa por esta única vez, aunque hay algunos diputados que aspiran a que les den 2 millones de lempiras en eso. Claro. Pero los informes que tengo es que eso no va a pasar. Una pausa. Bien, vamos a continuar. Las reformas propuestas resuelven las principales debilidades del sistema electoral o no contemplan otras situaciones. Ayer hablaba con un político en la noche y me decía que si no hay reformas políticas serias, que el Partido Nacional se va a quedar por muchos años. Eso me lo decía un miembro de otro partido. Julio, deja reformas políticas. Raúl, de la degradación de los procesos electorales que hemos tenido, no se debe fundamentalmente, hablo de la degradación a la ley. La ley puede hacer que sea limitada, actual, ¿va? Pero el gran problema ha sido la falta de compromiso, de responsabilidad de quienes dirigen esos procesos. Y hasta ahí apunta la población ahora de qué es lo que hay que cambiar. ¿Qué hay que cambiar? Fíjate, te lo digo yo que soy partidario. Y que estuvo ahí, pues. Hay que despartidarizar los organismos electorales. Totalmente. Desde el más alto hasta el de abajo. ¿Están dispuestos los partidos a dejar ese espacio a la gente que habla, Julio, gente con capacidad, no importa de dónde venga, pero que tenga nombre, que tenga prestigio? Yo no creo que estén de acuerdo. Yo creía que con esta reforma iban a abandonar las juntas receptoras de votos, que siempre se ha dicho que en la junta receptora es donde se hace el fraude. Y a partir del consejo decíamos, el consejo no está ahí, ahí están los partidos. Entonces son los partidos los que hacen fraude. Sí. La última elección nos dimos cuenta que alguien dio la orden, no sé de dónde, que había de dejar de contar urnas. Dejen de contar, así está tranquilo. Y ahí quedaron varados, ¿va? Y ahí hay como 60 reclamos en el Tribunal de Justicia Electoral de alcaldías, etcétera. Entonces ya vimos que el fraude del resultado se hace al final, ¿va? Totalmente. Pero sí. que las juntas receptoras de votos son importantes. Entonces creíamos que esta vez se iban a sacar a los partidos. Fíjate, a los que aspiran a cargos de elección, así sinceramente, les conviene que saquen a los partidos de la Junta. Julio, ¿cuánto cuesta sacar 36,000 personas para mandarlos a juntas receptoras de votos? ¿Cuánto le cuesta a un diputadito que aspira a eso? Andar buscando los delegados, llevarles comida, darles plata. Capacitarlos. Esa sería responsabilidad del Consejo. Se Pero ahorrarían. tampoco están dispuestos a abandonar eso. El otro elemento, las reformas que se plantean no tocan cuál fue el papel del Tribunal de Justicia Electoral, que vimos que no sirve para nada. El otro de política limpia, No, que eso es una vergüenza. Eso puede desaparecer. Es una hoy. vergüenza, y no por los compañeros que están No, ahí, no, es por sino porque eso lo crearon por adorno. Por adorno. Por adorno, va. Entonces ya vimos que eso no funciona. Y el otro elemento que reclama la gente, va, es la segunda vuelta.
Raúl, la segunda vuelta, que los proponentes medio la mencionan, pero no la ponen dentro de las reformas. La segunda vuelta sería una oportunidad para enmendar fraudes o ratificarlo, pero sería una opción que le darías a la población. No, yo escucho a don Toño Rivera que dice, esta democracia es una democracia muy joven. O sea, como si las democracias tienen edad, ¿no? Tienen edad. Y fíjate que, mira, vamos a ajustar 50 años de esa democracia joven, que se inició en el 77 con la ley que crió Melgar. ¿Verdad? Para Melgar, y que la crió y que iba a convocar elecciones, y por eso le dieron golpe y todo. Entonces, las reformas que quiere la población hondureña son: 1, segunda vuelta; 2, sacar a los partidos políticos de las distintas instancias en que tienen representación como partidos, y que el Consejo, los organismos del organismo electoral sean realmente ocupados por ciudadanos que tengan competencias y que no respondan a líneas directas de los partidos políticos. Eso es lo que quiere la gente. Pero lo que vienen a hacer acá, que mire que ahora vamos a aprobar una ley donde usted puede hacer un pleno con 2 representantes y ya no 3. ¿Y por qué pusieron 3? Porque se creía antes que Libre se iba a unir con los liberales. Entonces le dicen, no hay pleno y no hay 3. Ahora vuelven a decir... Segunda vuelta. Que no, el pleno del Consejo, tío. Sin los votos del Partido Nacional no hay segunda vuelta. Sin los votos de ninguno de ellos. Sí, son reformas No hay- de mayoría calificada. Son revueltas de 86, porque Sí. hay que reformar la La Constitución. Constitución. Entonces no va a haber segunda vuelta. No. No hay segunda vuelta, No, muy Raúl. difícil. Libre habló de segunda vuelta, nunca la planteó. Todo el que está en el gobierno no habla de segunda Todo vuelta. no está porque exactamente. sigue creyendo en la forma como lo eligieron. ¿Cómo queda, Julio? Ajá, Julio. Lo que pasa ahí es que la segunda vuelta yo lo veo como algo deseable si se ha resuelto el problema fundamental. El problema fundamental no es ¿Y la si no segunda estás en vuelta. el poder? No, pero el asunto es este. Ahorita yo revisé el documento de reformas presentado en primera instancia, por decir así, por el presidente del Congreso a la comisión. Y lo que hace es garantizar que no se va a interrumpir el funcionamiento del CNE. Yo estoy de acuerdo, que no se detenga. Pero hace falta, por ejemplo, ponerle plazos a todas las acciones del CNE o poner un plazo definido. Todo lo que no tenga plazo va a ser 30 días y si es periodo, están en proceso electoral 15 días, porque es urgente. Entonces aquí el problema es que vos haces una solicitud, ahí te lo aceptan y está la negativa ficta, que pasan 40, o sea, tiene que haber una visión integral del problema. No solo fue que se detuvo el proceso electoral a nivel del Consejo Nacional Electoral, sino que hay que ponerle los plazos. Eso es un ejemplo. El tema de las juntas receptoras de votos. Aquí hay especialistas. Yo una vez me reuní con alguien que me dijo, yo te voy a explicar cómo es el fraude en Honduras, y nos sentamos como por 3 horas y me explicó, y muchas cosas me dijo, no te las voy a decir a menos que me contrates como tu asesor. Entonces, es una industria que tiene siglos de estar puesta. Entonces sí tiene muchos componentes. Entonces vamos desarticulando, vamos poniendo la mesa electoral. La mesa electoral debería ser llenada, por decir algo, mencionan Chile y Colombia. ¿Ya analizaron Chile y Colombia? ¿Qué fue lo que hizo Chile y Colombia? Entonces los que queremos cambiar el país y que tenemos esperanza en que se va a hacer algo, se puede hacer algo, vamos a ver qué hizo Chile y qué hizo Colombia. Entonces el asunto es, por ejemplo, que se tiene que ciudadanizar la mesa o despartidizar la mesa. Entonces, ¿por qué no ponemos? Hay suficientes. ¿Saben ustedes cuántos estudiantes universitarios hay en Honduras? ¿Vos tenés ese dato? Más o menos 210. Correcto, 210,000. ¿No podrá sacar de ahí unos 40,000? Unos 40,000 para las mesas, para ponerle 120,000, sumados con otros. ¿Pero por qué? Y que eso sea
un crédito universitario, parte de los requisitos de graduación, una contribución, un trabajo cívico que tenga. Pero ahí está, o sea, no hay agua en Honduras y tenemos un bidón a la par y tenemos un riachuelo limpio, pero no podemos ir ahí. Tenemos la gente para llenar todas las mesas sin costo, si hubiera la voluntad. Y otra cosa, yo agradezco. Yo digo sin costo para el Estado, siempre todo tiene costo. Hay que capacitar. Bueno, ok, pero entonces te damos la capacitación virtual porque todos son universitarios y yo le doy, le regalo la plataforma de capacitación virtual para que lo hagan a 100,000 personas en la misma semana. Tómenme la palabra, regalo la plataforma para que den la capacitación a todas las personas. Entonces empezamos a dar soluciones. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que deberíamos tener por esta única vez todos los que participaron en mesas de 2021 o 2025 no pueden participar hasta dentro de 2 elecciones. Raúl. Pero quiero terminar la idea. El asunto es que si nosotros empezamos a ver cuál es la problemática a resolver, no solo fue la interrupción del proceso a nivel del Consejo Nacional Electoral. Está también que la ley pide que 4 meses antes se adjudique el TREP. ¿Se imaginan 4 mesecitos para hacer un proceso y ahí salen millones y se ponen bloqueos en las puertas para que no entren las... No, el TREP tiene que ser propiedad del CNE, propiedad del Estado de Honduras y empezar a construirse ya. En este momento, de acuerdo a lo que dice el artículo 282, las más altas normas de seguridad informática. ¿Y saben qué pasa con las normas de seguridad informática? Que en este momento las tecnologías tienen 15 años de madurez. O sea que no es una cosa de que no, pero es que eso es de la... Es bien sencillo. Es sencillo. Es bien sencillo. Entonces, el asunto es que bien sencillo. Nosotros eliminaríamos las credenciales. ¿Qué le parece eliminar el tráfico de credenciales en un 100%? ¿Qué le parece? Sí, se van. Con la ciudadanización se va. No, la ciudadanización va con las tecnologías. Pero es que las credenciales son los representantes de mesa. No, pero es que habría que ver quiero ver tu proyecto para analizarlo, porque bueno, el proyecto... Lo voy a pasar más tarde. Exacto, yo lo tengo aquí ahorita. El proyecto ese demuestra que las tecnologías actuales aplicadas a un proceso electoral... No necesitas... voy a terminar, Edgardo. Ya, interesante. Lo que estoy diciendo es que se puede aplicar para que no se necesiten las credenciales, más para que los vean en la calle, para que la policía los reconozca, pero todo va con autenticación. Y la otra es que tampoco va a haber necesidad de escrutinio especial, sino en casos muy limitados. Ok, invito a la academia, yo quiero que el que tenga que hablar y contraponerse, que haga lo mismo, claro. Invito a la academia, a expertos, a que discutan conmigo la propuesta que vamos a presentar, claro. Que ya está aquí, para ver si es cierto que tus observaciones caben o no caben, Entonces tenemos que ser claros, la verdad nos hará libre y por la verdad tenemos que trabajar todos. Ahí es ser libre, porque la verdad es... la verdad nos hará libertarios. Bueno, miren, 2 cosas aquí, resumiendo, voy a hacer un resumen de lo que dijeron ustedes dos. Y lo vi en contra de lo que dice Lario. No es a favor ni en contra. Miren, aquí hay dos cosas. Lo posible, que es lo que decía Julio, las reformas posibles, las reformas necesarias. Sí. Son 2 niveles. Las reformas necesarias que van por la línea suya de no es porque la gente se confunde con despolitizar y despartidizar. Es despartidizar. Ese es lo deseable. Lo deseable es despartidizar los órganos electorales y registrales. Lo deseable. No hay condiciones en este momento. No hay condiciones políticas en la élite gobernante, en la élite de los partidos, no hay condiciones. Entonces vámonos a lo posible. No lo deseable, vamos a lo posible. Lo posible tiene que pasar, como lo dijo ya el presidente del Congreso, que fue el que introdujo ese paquete de reformas, antier creo que fue, y es evitar y resolver los problemas que tuvimos en el proceso recién pasado. Eso es lo que se puede hacer en este momento. Y eso pasa por el tema de las mesas, que pareciera que sí hay condiciones, y lo dijo el presidente del Congreso que está ahí en pantalla, parece que sí hay condiciones. El tema de la integración del Pleno, que nunca más, hay que reformar bien eso, que nunca más un concejal, o un consejero, perdón, se abstenga sin una razón de peso,
se abstenga de participar, integrar un pleno y votar. Eso es inédito. Sí, eso no puede, sí, es inédito. Eso no puede volver a suceder. No puede volver. Y en eso sí la ley debe ser clara, debe castigar a los consejeros, tanto el Consejo Electoral como el Tribunal de Justicia, que sin una causa justificada se ausenten. Eso no puede volver a suceder. Lo otro, los suplentes, y lo decía el presidente del Congreso, y estoy totalmente de acuerdo, los suplentes deben de participar en las reuniones del Pleno para estar informados, Julio. Sí. Porque el día que lo llamen, y yo que vengo, ¿y en qué? ¿De qué hablaron? Informen. No. Y ahí tiene razón el presidente del Congreso. Los suplentes de ambos órganos deben de participar en todas las sesiones del Pleno, sin voto, obviamente, pero sí escuchar y opinar, para estar informados, para en el momento que se necesite, que ellos integren, estar totalmente informados de todo lo que está pasando. Tercero, el famoso TREP. Yo aquí sí discrepo un poco con mi amigo Julio Larios. Aquí no es de tecnología, no nos damos chibola. Eso lo hacen para hacer pistos las empresas privadas, claro, que cada 4 años son 300, 400 millones que se llevan en las primarias y en las generales en esa tal tecnología que no sirve para nada. Son 300 y 400 millones. Y lo decía el presidente del Congreso, y me alegra que lo haya dicho. Dice que mandaron una gente ahorita a Colombia y a Chile. En 2 horas tenían los resultados en Colombia del nivel presidencial. 2 horas. Y dijo el presidente del Congreso que le toman una foto al acta, ¿verdad? Le toman una, de la Junta Receptora Electoral, le toman una foto, la envían esa foto, obviamente los representantes ahí de la mesa, le envían al Centro de Cómputo Nacional y después hacen una llamada telefónica para, a través de la voz, decirle, mire, el Partido Liberal tanto, Partido Nacional tanto, Partido Libre tanto, Pino, Democracia Cristiana tanto. Claro, y lleva un QR, exacto. Ya estuvo. No necesitan traer a la NASA, traer a los rusos para hacer una transmisión de resultados. Y en 2 horas tendríamos los resultados del nivel presidencial del 100%. ¿Por qué Colombia? ¿Cuántos millones gastó en lo último? 2.000 millones. Solo en la última elección, más de 2.000 millones. La última elección, cada voto de un hondureño costó 855 sí, pero lempiras. El total de gastos solo en las elecciones generales fueron como 2.300 millones. Que iba a ser un proceso transparente, sí, rápido, que la decisión del pueblo pueblo iba a conocer rápido y no pasó. Mira, pero aquí hay algo que yo quiero acotar. Pero yo estaba hablando, Julito. Sí, pero solo, digamos en compensación, solo quiero acotar algo. Es que la posición es que tiene que haber tecnología que permita que eviten que se hayan abusos. Un sistema como el que debería funcionar no pasa de $10 millones. Permanente para todas las elecciones. Exacto. Entonces, lo que digamos, la defensa, o sea, sí entiendo que se debe defender el proceso, pero solo eso son muchas cosas, hígado, riñón, o sea, hay que atacar todo. Hay que poner la tecnología adecuada. Y otra cosa, y devuelvo la pelota, gracias por la pequeña concesión, es que nosotros tenemos que ir a lo que debe ser, no a lo posible, porque lo posible nunca va a ser nunca va a llegar, porque los políticos no. Bueno, hay que hacer el planteamiento. Te quito la guitarra. Mira, Julio, ya por eso yo hice la aclaración, y el pueblo hondureño le hice la aclaración. Lo deseable, que dijo Julio, despartidizar los órganos electorales y registrales. Eso es lo deseable, eso es lo que hace Costa Rica, Chile, Uruguay y otras democracias latinoamericanas. Nosotros no tenemos, nuestra clase política no tiene ese nivel de madurez todavía. Por eso yo al principio dije, necesitamos una renovación en la clase política, liberal, nacionalista y libre. No menciono a los otros porque todavía no son partidos con posibilidades. Necesitamos nuevo liderazgo, democrático, patriotas, con una verdadera visión de lo que el país necesita, comprometidos no con los grupos económicos que siempre son los que se llevan las grandes tajadas del gobierno, no. ¿Cómo llegarían al poder esto? ¿Cómo llegarían al poder? Cambio en ese liderazgo. El pueblo hondureño tiene que votar por gente, alcaldes, diputados y candidatos presidenciales que le intuyan que tienen ese compromiso. No se dejen engañar, hombre. No se dejen engañar. Entonces,
Entonces, lo deseable y lo posible. Lo posible en este momento es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no hay condiciones. La segunda vuelta, podemos hacer un programa especial. Yo tengo una postura particular sobre la segunda vuelta. Eso no es. Hay mucha idealismo, digámoslo así. Hay mucho idealismo con el tema de la segunda vuelta. Hay muchas otras cosas que no se dicen sobre la segunda vuelta. Yo creo que depurando los procesos electorales, depurando la ley, los órganos electorales, vamos a tener resultados bastante apegados a la voluntad popular. Y ahí entonces se va a disminuir esa ansiedad por la segunda vuelta. O sea, la segunda vuelta algunos sectores la están pidiendo por los problemas que hay de falta de credibilidad en los resultados en la primera vuelta, señores. Entonces, estamos con el problema, igual que el problema de la ENE. Resolvamos primero los grandes deudores, resolvamos primero la burocracia, la eficiencia de la ENE. Y si, una vez hecho eso, vemos que no hay manera, entonces ahí sí privatizarla más de lo que ya está. Lo mismo en el proceso electoral, ¿verdad? Primero, pongamos orden, resolvamos el tema de las mesas, del TREP, la transmisión, el de los órganos electorales, del Tribunal de Justicia. Si a mí me pidieran mi opinión, que no me la pide nadie, excepto Raúl Valladares cuando me invita, si me dijera esa unidad de política limpia, yo la desaparezco. La mando al Tribunal de Justicia o la mando a otro lado. Eso no funciona porque los partidos no están metidos sus manos en todo esto. No funciona. Fíjense que en Chile no ha funcionado. Le cuento. Ningún lado funciona. No funciona porque auditar a políticos es prácticamente imposible. Es prácticamente. Entonces, ese es dinero que estamos votando. La unidad de política limpia es dinero. Se puede dejar ahí como un departamento del Consejo Nacional Electoral para medio haga algo. Pero la mala noticia que les voy a dar es que yo fui a varias reuniones de la unidad, no me acuerdo cómo se llamaba en Chile, y discusiones que no funciona. Es auditar el dinero privado, con lo que lo ayudan en la campaña. Ustedes pueden auditar cuántos spots sacó en Canal 11 un candidato y en la otra radio y tal. Pero hay un montón de dinero que es bien difícil auditarlo. Las vallas públicas. Entonces, ciertas cositas. Para eso no necesitan gastar millones en una unidad de política limpia. Entonces, hay que concentrarse en los problemas que tuvimos en la última elección. Eso sí lo podemos hacer. Y veo, de acuerdo a lo que presentó el presidente del Congreso, que está bastante, apegado a las necesidades, de la última elección. ¿Las reformas posibles cuáles son? Raúl, reformas posibles. Ocupás presión. ¿Pero cuáles son las posibles? Las que los partidos pueden aceptar los tres. Las posibles, te digo yo, tan siquiera reformar la Junta Receptora de votos. Junta Receptora de votos, tan siquiera eso. Ya, sería un salto cuántico. Eso sería un salto importante. Sí. La otra posible, lo que decía Julio, que el Consejo tenga sus 5 softwares, hombre, alternativos. Que dejen de estar comprando para aplicarlos. Para obtener esos softwares se necesita quitarle la desconfianza a los políticos. Porque por eso es más. Ellos creen más en afuera porque pueden negociar afuera. Y eso es posible. El otro elemento, Raúl. Mira, hay consenso en Honduras que aquí se retornó al orden constitucional donde quien hizo el principal papel fue la prensa. No fueron los partidos liberal y nacional, fue la prensa, fueron los grandes medios que llegaban a todo el país, que todos sabemos que presionaban, y se logró retornar a hacer recordar Melgar, hizo el CADEG, hizo todo eso. Hoy esos medios no tienen compromiso. Si fuéramos a hablar, un grupo de gente, como dice Julio, que tenga compromiso con Honduras, con esos medios, que es necesario reformar la forma de hacer elecciones en Honduras para que tengamos gobiernos más legítimos, puede hacer que lo entiendan. El otro elemento, los organismos de presión social en Honduras han desaparecido. Ya estaban medios desaparecidos y con Libre desaparecieron
Usted está hablando de las organizaciones sociales, Claro, gremiales. Claro, organizaciones gremiales no hay. Ya no hay. Incluso el COEP. El COEP fue un organismo de presión. Fíjate que de los pocos que ha quedado. No, pero de el los COEP pocos que ha quedado. fue un organismo de presión hacia el gobierno. Sí, pero Sí lo todavía fue. hace su cosita. ¿Desde cuándo se fue desdibujando? Desde cuando el gobierno de Callejo. El COEP antes monitoreaba. Todavía. Pero hoy, dice, es muy tímido. Es muy tímido. Porque tiene otro tipo de conveniencia. Miren, el gobierno de Libre hasta una bandera negra pusieron ahí Entonces, en el en COEP, otros de luto. tiempos, Raúl, que se estuviera hablando de privatizar el ENE, ya hubieran manifestaciones, Sí, hombre. sí. Y ahorita, mira, a las manifestaciones son en las redes, en insultos y todo. Entonces, sí se pueden hacer reformas posibles y otras no posibles. Para las no posibles se ocupa presión, se ocupa Que ya organización. no existe, desgraciadamente. Y partidos de oposición no están dispuestos. Bueno, Libre. El movimiento, La dirigencia- el movimiento popular hondureño Claro. fue neutralizado por Libre. La dirigencia de Libre está en cuarentena. Lamentablemente. Está en cuarentena. ¿Cómo en cuarentena? O sea, Desaparecido. no tiene una posición sobre lo que está pasando en el país. Sí. Los pobres diputados, mira, todos llevan paraguas todos los días para las frases que les dice el presidente, ¿has visto? Nunca ha habido un presidente que trate tan groseramente a un diputado de oposición, va. Entonces, eso hacen los pobres, va. Poner paraguas ahí para librarse. Entonces, se necesita reconstruir, diría yo, un pensamiento y de eso llevarlo a un compromiso de amplios sectores, no solo partidarios. Es que hemos perdido. La ENE, hemos mire, perdido la capacidad. la privatización del ENE, que no se va a dar con esa ley que se está aprobando, pero con las otras leyes que se van a derivar de esa ley, va a afectar a la gente, hombre. Ya le está a la afectando, gente pobre, Julio, por a la favor, gente ya. pobre que tiene derecho a tener energía eléctrica. El ejemplo que tenemos de Hondutel. Yo en mi casa, Raúl, tenía 2 teléfonos de Hondutel. Hoy no tengo nada. Y preguntarle a toda la gente si tiene teléfonos de Hondutel. Pero Hondutel ahí está, existe. El cascarón. ¿Quiénes manejan el negocio? Otras empresas de carácter privado. Eso le va a pasar a la ENE. Exactamente. Eso le va a pasar a la ENE. Va a Pero quedar ¿hay el reacción cascarón. de la gente fuera de las redes? No. En las redes sí hay. Sí, pero en la fuera de calle- las redes no hay. Y eso no Mira, sirve. hay un punto Solo que... permítame, voy a hacer una pausa y continuamos. Ok. Vamos a la parte económica. Económicamente, ¿cómo está el país? Julio. Económicamente el país, los grupos que son afines al gobierno gozan de prosperidad, poniendo los precios que quieren a los productos de la canasta básica o de otro tipo. Hay una inflación realmente no inimaginable. En el caso de Centroamérica, hay una política monetaria equivocada del presidente del Banco Central de Honduras. Las fuentes de financiamiento para el sector vivienda lo refleja la ejecución presupuestaria que habla el FOSDE. El Banadesa no está atendiendo a los productores porque tienen una mora de deuda realmente grande, hay enormes desconfianzas y lo que decíamos que iba a venir el capital extranjero y que no venía, pues estaba en la frontera medio viendo a qué horas iba Libre, se sacaron a Libre y no han traspasado la frontera. La inversión de capital extranjero más bien ha bajado enormemente con relación a lo que tuvo en el gobierno de Libre. Entonces el gobierno, como te digo yo, llegó de sorpresa, no tenía gente, entonces el alcalde no le quedó más que crear su gabinete con los empleados, el presidente con los empleados que tuvo en la alcaldía. Por eso es que ves que hay grupos familiares ahí, porque son gente de confianza de él.
Y para la gran problemática que tenemos nosotros, necesitamos buscar consultar a otra gente que tenga mayores conocimientos de cómo afrontar los problemas. Yo te decía, ahorita problemas son que hay que entrarle de carácter remedial. Las consecuencias de la sequía, cuando encontrás en un municipio que no hay agua para tomar, Grave. y que las grandes empresas productoras de agua están elevando el precio a 60 lempiras de un bote de agua y no hay reacción de ninguna cosa, entonces, mira, el sector privado grande está de fiesta. Totalmente. El otro sector es de pequeños empresarios, todavía están con la esperanza de que las cosas pueden cambiar y no se ve. El Congreso está entretenido en cosas menores. O sea, si uno hace un análisis de lo que ha hecho el Congreso, realmente no hay políticas de Estado que vayan a orientar, a generar mayor inversión en el país, a atender los problemas de carácter social que hay que son consecuenciales, pues. Por mientras se hace una estrategia para afrontar los problemas. Yo creo que a este momento, Raúl, el gobierno no puede decir que va a haber agua mañana porque no depende de él, pero sí debía de estar planificando el qué hacer de aquí para allá. Hoy nos hemos dado cuenta, Raúl, que municipios pequeños como Soledad necesitan pozos de agua para en momentos críticos hacer uso de ellos. Antes se miraba que no necesitábamos. Entonces, hoy sí va, hoy sí. Hoy además de la escuela hay que tener la fuente de abastecimiento de agua. Y esos son los problemas que no ven. El gobierno sigue creyendo que los reservorios de agua son la solución. Los reservorios de agua ocupan lluvia, se secan. Y eso es una alternativa temporal, pero no es un factor estructural. Ahí viene la represa, las grandes inundaciones del sur, producto del río Choluteca. Hay que buscar una retención antes del río Choluteca para que todo eso no se dé. Entonces, ¿vamos a esperar que el gobierno resuelva eso? No. El gobierno ahorita está interesado en cómo le paga prestaciones a los nacionalistas que despidió libre. Cómo les paga prestaciones y cómo a la vez los emplea. Y está también interesado en cómo quita rótulos donde hay rótulos de libre. Cómo modifica el color de la bandera. Donde hay banderas azul profundo, ahí está, donde hay todo eso. Entonces, ¿va a seguir el gobierno en eso ya después de 8 meses? Yo creo que no. Sí, espérenme, voy a leer algo. Me dicen dos empresarios, no, uno es San Pedro. Una cosa importante para tus invitados de hoy, tienen que saber que después del despilfarro, subsidios de energía y gasolina, alguien tiene que pagar la cuenta. Se acabó la fiesta, los que bebieron y comieron se fueron y le dejaron a los nuevos la cuenta para pagarla. Como dicen los gringos, no hay almuerzo gratis. Hoy le toca pagar al gobierno y el gobierno nos va a pasar la factura a todos. Don Ramón Espinosa también opina. Raúl, saludos a los respetados amigos que tienen el foro. Mi opinión es que hasta ahora, a pesar de los sustos y pequeñas crisis del día de las elecciones, los hondureños hemos logrado salvar la democracia, aunque sea con algunos tropiezos. Siempre hemos salido adelante con la ayuda de Estados Unidos y de organismos internacionales. Con los datos que personalmente tengo, puedo decir que hasta ahora siempre ha ganado el partido que sacó más votos, a pesar de que las diferencias hayan sido mínimas. El fraude que sí ha existido ha sido reducido y nunca ha podido cambiar una elección. Esa ha sido siempre mi conclusión. Ahora, para que los resultados de una elección sean menos discutidos y más creíbles, se necesita que lleguen más votantes a las urnas y eso se logra dando más tranquilidad y confianza a los votantes. Eso sucede cuando las fuerzas políticas llegan a consensos visibles y transparentes, o sea, sin crisis. No necesariamente una segunda vuelta es la solución. Muchas segundas vueltas producen márgenes muy cerrados también. Cierto. La economía. Porque me tengo que ir. Ajá, dele, tengo pues. que ir. Voy a cerrar con eso y con las disculpas porque tengo una cita médica que no puedo fallar. Con el tema de la situación económica, una situación muy difícil. Es cierto, esa justificación de que el gobierno anterior dejó deudas es verdad,
pero tampoco vamos a estar 4 años como estuvo Libre, hablando de la narcodictadura y toda esa perorata que no sirvió para nada, más que para ocultar la incapacidad. Tampoco podemos caer en el presente gobierno de estar llorando de que dejaron deudas, que es cierto, dejaron deudas, pero que el mismo gobierno dice, yo vi un anuncio de la Secretaría de Seguridad que dice que poco a poco han ido pagando las deudas. Entonces, por favor, ya ese discurso de lo que nos dejó Libre, vámonos disminuyendo. No digo que no es cierto, porque es cierto, pero hay otras cosas que se pueden hacer, muchas otras cosas que deberían hacerse y no se están haciendo. Ese es el mensaje del día de hoy. En el tema económico, la situación es cada vez más difícil. Yo me voy con esta reflexión. Bueno, la gran promesa de que Donald Trump le iba a ayudar al gobierno del presidente actual si ganaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gran ayuda de Israel? Si más bien nosotros le compramos armas, tecnología, radares, etcétera. Es más lo que Honduras le ayuda a Israel que lo que Israel le ayuda a Honduras. Y no estoy diciendo de que no es malo que tengamos relaciones con Israel, pero aquí hay mucho fetichismo, ¿eh? Mucho fetichismo y mucha palabrería sobre las relaciones con Estados Unidos, que me encanta Estados Unidos y que no digo que hay que pelearse como se peleaba el gobierno anterior, sino que ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve esa palabrería de que Estados Unidos es nuestro amigo y que le vamos a ayudar si gana el presidente actual? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde? Díganme, ¿dónde? Entonces... ¿Y qué espera? No, permítame. ¿Qué esperaba? No, pero como que permítame. ¿Qué esperaba de usted que ayudaran en qué? Pues claro. Bueno, ni embajador han nombrado. Hombre, en medicamentos, en cómo se llama, en cuestiones de educación, ¿verdad? En cosas concretas, Raúl, en represas. Miren, aquí les van estos tractores, estos ingenieros para que les ayuden para la emergencia, para abatir un poco las emergencias que tenemos. Para eso, ¿verdad? Para eso son los amigos. Si uno tiene un amigo que está enfermo, mira, te voy a ayudar a tener estos 1,000 pesos para que te compres medicina por la emergencia. No es que lo voy a estar manteniendo todo el tiempo, estamos de acuerdo. Pero eso, mire, eso es una fantasía, es una fantasía. Ya párenle con ese discurso de la ayuda norteamericana, porque no es cierto. AID ya no existe, les cuento para los que no saben, ya no existe AID, todo eso desapareció con el gobierno de Donald Trump. Entonces debemos de empezar a dejarle de venderle humo a la gente. Y cierro con esto, porque ya me tengo que ir. Hay que tratar los problemas del país con la urgencia, la emergencia que tiene. Porque seguramente muchos que están en el gobierno o beneficiados con los negocios con el gobierno han de estar diciendo en este momento que sí, pero es que no hablan de que se están entregando tractores o que le dieron tanto dinero a las alcaldías. Eso es de cajón. Estamos hablando los problemas fundamentales. Esta sequía, debería de haber una emergencia nacional, que no quiere decir que solo el gobierno, ya dije, sino involucrar a todas las naciones. Esta es una emergencia humana. Lo mismo en educación. Miren, ¿qué se ha hecho en educación? ¿Qué? ¿En seguridad? ¿Qué? Entonces, necesitamos que el gobierno empezó muy mal. Ha habido unos atisbos de querer enderezar, porque aquí sí tengo que decir, ha habido una medio atisbo, pero es que falta gente de peso también en el gabinete de gobierno. Sinceramente, falta gente de peso, ¿verdad? Con pensamiento, con experiencia. Y eso le está faltando a este gobierno. Gente de peso, que deje de estar pensando solo en hacer negocios con la empresa privada. Tienen que pensar también en el pueblo, en las necesidades de la gente. Así que, así como han hecho así medio amagos de querer enmendar, todavía hay tiempo suficiente para que este gobierno corrija y que aborde los problemas torales de Honduras con un sentido más humano, con un sentido más patriótico, con un sentido más de emergencia, porque vivimos en los distintos aspectos de la vida nacional una gran emergencia. Gracias, Raúl. Yo me tengo que retirar por urgencias médicas. La posición económica. Yo lo veo desde dos perspectivas. Una es, por ejemplo, en números macro, que alguien puede decir que estamos bien, o sea, que tenemos un 1% del PIB de déficit del gobierno, hay una
regular, una inflación que se esperaba en el 3.5 y se proyecta para el 6.1, un crecimiento que se esperaba un 3.8, está en un 3.3, las reservas que son el resultado de las remesas en 11.000 millones. Eso pudiera parecer bien, pero el problema es que tenemos un 60% de pobreza y un 38% de pobreza extrema. Entonces, las medidas que se deben tomar desde el gobierno, eso no se arregla con temas macroeconómicos. O sea, si queremos bajar la inflación, por ejemplo, tendríamos que reducir el gobierno y dejar de emitir papel moneda. O sea, tendríamos que hacer una serie de acciones contra la corrupción para que esas acciones se reflejaran en los indicadores. Cuando se dice, por ejemplo, que hay una, digamos, la distribución de la riqueza en Honduras es una de las más bajas que hay. Hay una serie de empresas que son las que levantan ese valor macroeconómico de ingreso, digamos, per cápita, pero realmente está en industrias como telecomunicaciones, bancas, que no son generadoras de empleo. Hay muchas cosas que hacer en Honduras, pero lo que necesitamos obviamente es un plan. ¿Cómo va a hacer para mover esos indicadores? ¿A dónde está el plan? Es decir, estamos con el 6% de inflación. ¿Cómo se va a reducir la inflación? Con hechos concretos. Se hizo un decreto que se hizo, creo que era la reactivación que se modificó, donde permite que el gobierno integre, destruya instituciones. No lo vemos. ¿Cuál es el plan? Vamos a reducir el Estado al mínimo, no vamos a emitir más dinero, vamos a contener el gasto, vamos a evitar la corrupción, vamos a aplicar el artículo 324 de la Constitución que permite al Procurador General de la República el retomar el dinero perdido por la decisión de un funcionario de su propio patrimonio. Entonces todas esas prestaciones porque se despidió mal, al que despidió hay que ir a recuperar el dinero de su propio patrimonio. Esas $2 millones en los sueldos caídos y otro tipo de beneficios a los magistrados que fueron defenestrados en 2012, el Estado lo va a pagar. Vamos a ver cómo fue que se defenestraron y vamos a ver a quién le vamos a cobrar ese dinero. El problema siempre es que el Ministerio Público no actúa, la Procuraduría General de la República no actúa, todos están esperando una llamada. Se cambió la ley, y estoy de acuerdo con lo que dijo Julio Navarro hace un momento, que se cambió la ley para que el Procurador General de la República pudiera negociar y llegar a una conciliación con todos los acreedores, pero le quitaron la parte donde, en base a que si hubo procedimientos correctos, incumplimiento de requisitos, sencillamente lo ponen a negociar. O sea que yo robé, y hice mal los archivos, despedí mal, pero voy a negociar y mi objetivo es negociar, y ahí entra Vida Mejor, y entra la guía de familias, entran todos esos proyectos que como bien... Entonces, sí, el enfoque debe cambiar y yo vuelvo a lo mismo. Hay que generar la posibilidad de una nueva gerencia del país, una nueva presidencia, un nuevo Congreso, porque a partir de estos dos órganos el Congreso luego elige la Corte, y en estas elecciones que vienen, ahí se cumplen los 7 años de la Corte Suprema y va a haber elección de Corte nuevamente. Entonces tenemos que preocuparnos para que el soberano realmente pueda elegir, y los partidos como Libre, que en este momento son minoritarios en el Congreso, a ellos les conviene las reformas que agreguen transparencia real. Miren, Honduras no va a salir adelante haciendo lo posible desde la perspectiva de los políticos que están en este momento en las instituciones de gobierno. No es lo posible, ellos no quieren, si ellos ya llegaron, ellos están bien, ellos, el señor diputado, señor presidente, señor magistrado, ellos ya están ahí, ellos no quieren un cambio, ellos quieren hacer lo imposible para que nada cambie, porque ellos lograron llegar y quieren quedarse. Entonces, hay que hacer lo que se necesita y hay que plantearlo. Decirle, mire, esto es lo que hay que hacer y aquí está mi explicación, y vamos a hacer el recorrido por embajadas, por representaciones internacionales, organismos locales, internacionales, con la gente que quiera acompañar. Pensemos en Honduras. Está perfecto. Los que ya hicieron su dinero lo hicieron. Yo lo que necesito es que exista un camino de salida, y ese camino, bien o mal, pasa siempre por la elección o selección de los gerentes. La situación económica de Honduras es triste.
mientras no haya seguridad, no va a haber inversión extranjera, mientras haya robo y haya esa impunidad para lo cual dicen aquellos, no, yo me quedo con la Corte, vos te quedas con el Ministerio Público, o no es así. Yo me quedo con el Tribunal Superior de Cuentas, pero vos te quedás con el Instituto de la Propiedad. Ok, entonces ya estamos en la negociación y por eso el pueblo nunca va a recibir los beneficios. O sea, si fueran políticos un poco más inteligentes, harían como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un nivel de, digamos, de abundancia relativa, no hay pobreza extrema. La pobreza extrema de Estados Unidos es la clase media nuestra. Entonces, yo creo que si aflojaran un poco, dieran, pero no, el pueblo tiene que estar pobre, enfermo e ignorante, porque esos son los elementos para que respondan a una bolsa solidaria. Y entre más pobres y más pobreza, digamos, extrema existe, son más susceptibles a este tipo de estímulos. Entonces yo creo que en el tema económico es una consecuencia de un buen gerente o de un mal gerente. Los números que tenemos reflejan la situación política de Honduras por muchos años. Lo que mejora el ingreso per cápita en general es precisamente el fortalecimiento de la banca, de las telecomunicaciones y de otras empresas que no generan empleo, pero cuando vemos la distribución en los diferentes segmentos, ahí es donde sale que se concentra y no hay un desborde, como se decía con el neoliberalismo, que iba a haber un desborde hacia la otra. Eso no existe. Lo que debe existir es que se limpie la corrupción, se limpie la impunidad. Claro, Julio, está soñando. No, eso es lo que debe ser. Y que no se esté haciendo no quiere decir que no lo vamos a decir para que por lo menos les dé vergüenza a los que están en los cargos que deberían estar actuando, que se diga, esto es lo que tiene que hacer. Invito a la academia, invito a los órganos de técnicos al respecto para que se pronuncien sobre esto y digan si esto es lo que resolvería el problema o no. Entonces que digan sí, no, tal vez, pero que quede claro cuál es el camino de salida, y ese camino de salida tiene que ser impulsado. Ahí dicen que hay que controlar la historia, controlar el lenguaje y controlar la realidad o la verdad. ¿Quién controla la verdad? Los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no señalan los puntos, es difícil, pero ahí están las redes sociales, hay una contraparte. Entonces, Raúl, yo pienso que Honduras está en la situación que le corresponde por la administración que ha tenido. Y también dijo alguien una vez, y voy a hacer la alusión como lo dijeron, no es culpa del indio, sino quien lo hace compadre. Entonces, yo digo, es que el pueblo nunca ha hecho compadre al indio. El indio fue hecho compadre por fraude. En Honduras siempre ha habido fraude. No estoy de acuerdo con lo que dijo la persona que participó, porque resulta que yo tengo los números. Sí. Entonces, si yo tengo los números, yo puedo hablar con propiedad. Ramón Espinosa, yo le puedo compartir los datos que tengo. Un distinguido profesional. Claro, entonces, pero lo que sucede es que muchas personas escuchan y como la verdad se maneja en los medios y en las redes y todo es, hay unas campañas y contratan bots. Entonces, yo creo que debemos aterrizar, porque si todo eso fuera cierto, entonces Honduras estaría pujante, renovándose y no ciclándose en las mismas personas que ya demostraron que no pueden ni quieren un cambio para Honduras, y eso se logra impulsando verdaderas reformas electorales. Miren, estaba hablando de los miles de millones que se gastan en las elecciones. Eso es absurdo. Una solución segura que sería, que no puede ser repudiada. Nadie va a decir, me robaron las elecciones, nunca más. ¿Qué tal? Pueblo hondureño, hay una solución tecnológica sencilla que si se implementa, nunca nadie más va a poder decir que le robaron las elecciones. No va a haber necesidad, salvo en casos, pero muy excepcionales, de un escrutinio especial. No va a haber posibilidad de venta de credenciales. No va a haber posibilidad de interrumpir el proceso electoral. No sería buena una solución como esa, y que los partidos se dedicaran a trabajar. Partido Nacional tiene una estructura nacional espantosa, me refiero de impresionante. Partido Liberal lo puede tener. Partido Libre tiene la posibilidad de hacer. ¿Por qué no empezamos a trabajar en esas líneas ahora, Julio, con las reformas que se necesitan, no las reformas, Julio, que el corazón les va a permitir? Eso quiero puntualizarlo. Vos lo has dicho muy bien, Raúl. ¿Podemos conformarnos nosotros como hondureños
en lo que es posible. Correcto. Mira, estamos traicionando. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. O sea, exigirle a los diputados que es posible. No me jodan, hombre. Lo posible se parte cuando uno está en total precariedad. Pero institucionalmente tenemos 50 años de venir reconstruyendo las instituciones, reconstruyendo las leyes. Y después de 50 años decimos, ¿qué es lo posible? ¿Qué es lo posible que puedan hacer estos representantes? No va. Esa categoría me parece a mí, yo antes sí creía que era lo posible y que es lo que queremos. No, hoy debemos de apostar por lo que queremos. Y en eso yo creo que habría que autoconvocarse a todas aquellas personas que al margen de sus posiciones políticas, religiosas o sociales, hiciéramos un compromiso de país. Julio, yo estaba observando. Mira, ¿cuántos quintales de maíz ocupa Honduras para su consumo? ¿Cuánto de blanco y cuánto de amarillo? Anda a preguntar al ministerio si hay metas sobre eso. ¿Quiénes producen este tipo de maíz? ¿Dónde están? ¿Qué financiamiento les vamos a dar? Luego de los frijoles, luego al arroz y luego a otros granos como el maicillo. A mí se me ocurre, mira, en Honduras debíamos, en este momento crítico, debíamos de buscar crear un comisionado sobre granos básicos que se encargue de hacer ese papel, Raúl. Ya está autorizada la importación de granos. Entonces en eso le dicen, no hay problema. Lo que te quiero decir, y claro, no hay producción, y te argumenta, va a haber Raúl, importación. es más barato comprar maíz amarillo en Estados Unidos que producirlo acá. Pero en Estados Unidos todos esos productos son subsidiados, porque son alimentos para vacas, alimentos para cerdos, para aves y todo. Y entonces, ¿cómo vamos a competir con Estados Unidos? Pero ¿cuánto empleo genera que nosotros produjéramos 12 millones de quintales de arroz? Sí, no de arroz, no 12 millones, de maíz. 7 millones de quintales de frijoles. Eso tendría, pero para eso necesita planificación. Este momento de sequía es donde nosotros deberíamos de comenzar a planificar qué cosas debemos de hacer. Ya vimos, Raúl, que esta sequía nos ha traído que no es suficiente hacer la calle pavimentada, sino que ver dónde abastecemos de agua en momentos críticos de que no llueve. Esas son nuevas necesidades que antes no las aparecían y que la sequía esta nos ha hecho verlas de cerca. Raúl, pues te imaginas cuando le dan esos datos a uno de las represas, cuando esas represas lleguen al 15% y que absorban lo DIO. ¿Te imaginas la crisis de esta ciudad de Tegucigalpa? Terrible, terrible. Y como es consecuencial todo eso, el Estado le dice no es culpable de nada. Entonces tenemos que buscar hacer. Yo recuerdo, mira, cuando llegó el presidente Callejas, aquí había un famoso proyecto de desviar el río Guayape. Sí. Y que el río Guayape le iba a dar agua a Talanga, le iba a dar agua a todos estos municipios de aquí. El río Guayape iba a venir a dar aquí, el río Guayape. Había un proyecto que estaban manejando los italianos. Los italianos fueron los que construyeron una de esas represas. ¿Va? Los de Stanley. Entonces, mira, todos esos proyectos, Sí, hoy hay que volver, pues, hoy hay que volver. Porque una represita que están haciendo ahí tampoco le va a cubrir necesidades. Yo creo que hay que pensar en grande, Raúl. Y mira, yo soy de los que he creído... Ojalá dejen una al menos. Claro, yo soy de los que he creído que no hay que preocuparnos por la deuda, hombre. Estados Unidos debe como el 123% de su Producto Interno Bruto. Lo que hay que preocuparnos es en qué vamos a invertir esa deuda, en que no se la van a robar. Julio, y eso es tan importante lo que estás diciendo, y por eso yo insisto y reitero y ratifico que es un problema de administración, es un problema de gerencia. Claro, el gerente que además es corrupto, que además sabe que no le pueden hacer nada porque está impune, además forma parte de una red de delitos organizados. Entonces ya estamos hablando de un problema sistémico, estamos hablando de algo que no se va a resolver. Hay que empezar punto por punto. Yo insisto, de interés para el Partido Libre y de interés para el Partido Liberal, fíjate bien,
y fíjense bien ciudadanía, es que que se implemente una reforma electoral que realmente respete la voluntad del pueblo y que ellos se dediquen. ¿Pero por qué? Porque si no, por la vía del fraude, se va a ir quedando quien no debe quedarse. Exacto. Y van a estar las personas que nunca debieron llegar, y se van a entronizar ahí. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando dejemos de pensar en lo que es posible desde la perspectiva del gobierno que tenemos si ellos no se quieren ir. O sea, así que eso es lógico. Nadie que llegue al gobierno Nadie quiere ir. O de repente solo alguien de libre pensó en irse. Voy a hacer una pausa y continuamos. Bien, ¿cómo debe ser la relación? Aquí Edgardo Rodríguez decía, relación Honduras-Estados Unidos. ¿Qué puede conseguir este gobierno con Trump? Mira, Honduras, con Trump en la presidencia es muy difícil que estos países puedan conseguir algo trascendental. Si el principal golpe que está dando es con los migrantes. Y dentro de la agenda de Trump, de su gobierno que tiene, nosotros no estamos en esa agenda más que para que nos sume al escudo de las Américas. Decía el compañero, destruyeron lo que antes USAID, que utilizaban para beneficios de gente necesitada y sectores empresariales pequeños, todo eso no se ha dado. Entonces yo creo que debemos de dejar de seguir apostando a que los norteamericanos van a venir a ayudarnos, que hay que crear alternativas sin pelearnos con ellos, porque son una persona, un poder que está ahí, pero nosotros debemos de apostar en nuestras propias fuerzas. Raúl, los bancos están llenos de dinero aquí y siguen esperando los empresarios que venga el capital extranjero a invertir. Y hay capital nacional que lo que andan es canalizándolo a través de tarjetas de crédito. La mayoría de las demandas que hay en los tribunales hoy en día son sobre el pago de tarjetas de crédito. Entonces, el sector empresarial, yo creo que debía reflexionar un poco sobre Honduras y apostar más por el país. O sea, cubrir un poco más de riesgo, que en el mediano plazo puede ser que no lo recuperen, pero que en el largo plazo crear una economía fortalecida que ayude a que el hondureño tenga mayor capacidad de consumo, para que al Estado le genere impuestos y a los empresarios le genere ganancias, y el pueblo hondureño pueda ir superando esas enormes desigualdades que hay en Honduras en la distribución del ingreso. Don Julio. Yo creo que hay que analizar muy bien cuál es el papel de Trump dentro de Estados Unidos. El tema de que hayan entrado decenas de millones de inmigrantes que el Partido Demócrata les dio licencia para que votaran, y él está haciendo queriendo meter la identificación para votar en Estados Unidos, está depurando. O sea, el problema no es contra los inmigrantes, es contra los que tomaron Minnesota, los que tomaron diferentes, digamos, ¿por qué cerraron el USAID? Porque el 80% era corrupción y iba para fines que no tienen nada que ver con Estados Unidos. Entonces yo creo que Trump, nosotros no somos un gran elemento, pero él quiere tener al hemisferio occidental unificado, dejando por fuera a China, dejando por fuera a Rusia, dejando por fuera a otras potencias. Y yo creo que ese es el momento de negociar, de decirle, ok, necesito para fortalecer, quiero quitar el crimen organizado, quiero hacer un reforzamiento tecnológico de las medidas para sacar adelante. El asunto es que yo he trabajado con organismos internacionales en consultorías, y la queja frecuente del cooperante es que me dicen, el Estado
beneficiario, la Secretaría le dice, ¿qué tiene para nosotros este año? O sea, ellos no tienen un plan para sacar adelante las diferentes secretarías que reciben los fondos, sino que le preguntan al aportante, Sí. al cooperante, ¿qué tienen para nosotros? Entonces yo creo que si nosotros empezamos a leer lo que está haciendo Trump y nos damos cuenta por dónde andan sus intereses, porque él hace las olas, entonces nosotros agarramos una tabla y surfeamos sobre la ola que viene. Hay que ser inteligentes. Exacto. Entonces, nosotros empezamos a decir, ok, ¿quiere seguridad? Fortalezco esto. Quiero negociar, hay que negociar, pero no se ha visto absolutamente nada. No eso de que nos deberían dar como amigos, eso no existe. Lo que existe son los intereses que nosotros podemos representar acá. La pregunta es, ¿para qué quiso que yo ganara? Porque no quería que ganara Libre, no quería que ganara Salvador Narrala, quería que ganara él. No en algún momento también Juan Orlando ganó en contra de Salvador Narrala en aquel momento complicado del de 2017 y vino la encargada de negocios de Estados Unidos a sentarse a la par del CNE para validar eso. ¿Por qué era preferible Juan Orlando que Salvador Narrala? Hay que empezar a entender que todos estos desmanes que hacen algunos políticos nuestros los descalifican ante la visión internacional que nosotros no. Entonces hay que entender qué está haciendo, qué quiere y a dónde puedo subirme en una ola, y eso es parte de la visión que no vemos que tiene nuestro gobierno para aprovechar el momento. Y eso sí, yo exijo el funcionamiento de Nasrias Fura porque queremos que empiece a hacer cosas favorables a Honduras: seguridad, educación, energía, proceso electoral, empleo, entre otros. Así que hay que estudiar la forma y ojalá que se decidan a hacerlo en el futuro cercano. Gracias, don Julio Larios y don Julio Navarro. Gracias, Raúl. Encantado. Así está el país. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.